Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Soy David Martín, bienvenidos a un video más en su canal. Y el día de hoy me da un gusto enorme que estés aquí viendo el video, porque voy a dar inicio a una nueva lista de reproducción de videos que consiste en la parte de pensamiento analítico de la guía Ceneval Exani 2. Anteriormente he cubierto todos los temas en videos de pensamiento matemático, siempre del Exani 2. Y en este video vamos a empezar con pensamiento analítico. La parte que nos compete el día de hoy es la de integración de la información. Aquí está, información textual. Los temas que vienen en este bloque es conclusiones a partir de los textos y proposiciones erróneas. Son temas bastante fáciles. Vamos a empezar. Antes que nada, a mí me gusta poner un poco de teoría, un poco de definiciones para que estemos en contexto, para que podamos luego practicar algunos ejercicios que les tengo a continuación. Bueno, vamos a empezar. Nos dice, la comprensión de un texto depende, por un lado, de la forma en la que éste está estructurado y por otro, de la manera en la que el lector interpreta e identifica las ideas principales y las estructuras argumentativas de dicho texto. Esto nos quiere decir que para que nosotros podamos entender un texto, tenemos que leer el texto, identificar qué nos quiere decir el texto, las ideas principales, las ideas secundarias, las conclusiones de cada texto, pero también depende mucho de cómo está estructurado el texto. ¿A qué se refiere de cómo está estructurado el texto? Que nos quiere decir que cada párrafo concuerda con el anterior o que tiene signos de puntuación correctamente, es decir, que esté bien estructurado el texto y que además nosotros al leerlo comprendamos. De ahí sale la comprensión de cualquier tipo de texto. Bueno, vamos a proseguir. Nos dice también aquí, para obtener la conclusión de dos textos, pueden ser dos textos o más, no solamente dos textos, pueden ser 3, 4 o 100 textos o párrafos. Bueno, se puede realizar lo siguiente. Número 1, que ambos textos tengan un punto en común o se relacionen con la interrogante planteada. Es decir, si a la hora de tu examen te van a poner una pregunta, esa pregunta tiene que estar relacionada con el texto o los textos que tú leíste. Por eso, la pregunta tiene que estar relacionada con los textos, obviamente, porque de ahí vas a responder. Número 2, ambos textos deben aportar variables o pistas que permitan responder el interrogante. Es decir, que nosotros cuando vayamos a contestar una pregunta en nuestro examen, la respuesta tiene que estar en el texto y en el texto nos debe aportar variables o pistas que nos digan que ahí está la respuesta. Número 3, se debe redactar los resultados o respuestas obtenidos de ambos textos, es decir, exponer un nuevo concepto generado de los textos. Este apartado número 3 mayormente es cuando en la hora de tu examen te llegan a preguntar ¿cuál es la conclusión de los dos textos? Esto quiere decir que de los dos textos tú tienes que sacar una sola conclusión. No te están preguntando de la conclusión de un texto, sino de los dos textos o de todos los textos que contenga la lectura. Vamos a continuar. Esta es una serie de tips o consejos que yo te doy a la hora de tu examen, si es que te vienen ejercicios de este tipo de lecturas. El punto número 1 te digo, después de leer las preguntas de tu examen obviamente, pero antes de contestarlas, lee las opciones de respuesta que te ofrecen para descartar las respuestas incorrectas. Yo cuando presenté el Exani 2 y el Exani 3, lo que yo hacía es descartar obviamente las respuestas incorrectas o las respuestas que no tienen nada que ver, para únicamente dejar la respuesta correcta y seleccionar dicha respuesta. Guíate con el título de los textos. A veces al leer únicamente el título del texto, nosotros ya nos damos una idea de qué va a tratar el texto y de cuál sería la conclusión de ese texto. Por eso, básate con el título de cualquier texto, de cualquier lectura. El siguiente punto nos dice, si no puedes identificar la respuesta correcta o las incorrectas, lee el texto de nuevo. Aquí te sugiero que leas los textos que se te presenten en el examen, porque hay algunos comentarios, algunos estudiantes que dicen que cuando se les presenta una lectura en su examen y ven que está larga la lectura, no lo leen y se van directo a las preguntas. No, aunque esté larga la lectura, tienes que leer la lectura o tienes que leer los textos para poder
contestar las preguntas. Si en ese caso no encuentras la respuesta correcta, te invito a que leas nuevamente el texto. Y esto prácticamente resume todo lo dicho anterior. Practica y practica. Tienes que practicar, leer textos, y así vas a mejorar tu comprensión lectora, y a la hora de tu examen puedes llegar a las respuestas correctas mediante la práctica que tú has hecho y estos consejos que te estoy dando. A continuación vamos a ver un ejercicio. Les voy a presentar una lectura de 2 textos y luego unas preguntas relacionadas a los textos, obviamente a esa lectura. Te invito a que le des pausa, a que lo leas. No es una lectura muy larga, de todos modos aquí lo voy a leer. De manera rápida lo voy a leer. El título es Recursos digitales y herramientas tecnológicas para el aprendizaje del idioma inglés. Esto fue un trabajo de investigación que yo hice. Bueno, vamos a leerlo. La expansión de sitios web y repositorios dedicados a ofrecer contenidos destinados a la educación es una prueba del constante desarrollo del aprendizaje en línea y la constante evolución de las tecnologías. Es por ello que numerosas instituciones, compañías y personas transforman, crean y publican contenidos educativos digitales para que sean aprovechados. Una de esas temáticas es el aprendizaje del idioma inglés, donde a pesar de los avances tecnológicos aún existen problemas asociados a la localización, selección y reutilización de los contenidos digitales almacenados en Internet. Esto debido al desconocimiento o a la poca experiencia en el uso de esos contenidos, ya que tanto profesores como alumnos ni siquiera saben de estos tipos de materiales, los cuales son de gran utilidad para los estudiantes, ya que de esta manera pueden mejorar su aprendizaje del idioma, pero sobre todo fomentar su autonomía. El último párrafo nos dice: el objetivo es facilitar el aprendizaje del idioma inglés a los estudiantes a través del uso de los recursos y herramientas tecnológicas para desarrollar modalidades diferentes de aprendizaje que fomenten su autonomía de manera efectiva y eficiente, además de dar a conocer algunos de esos recursos que pretenden ser de utilidad para estudiantes y también a profesores de inglés. En resumen, ¿qué nos quiso decir este texto? Este texto nos dice que en el Internet hay muchas instituciones, hay muchas escuelas que se dedican a crear recursos digitales para el aprendizaje del idioma inglés, que algunos de esos recursos son desconocidos por los profesores del inglés y sobre todo de los estudiantes. Lo que se pretende es que dar a conocer estos recursos digitales para que los estudiantes y los maestros de inglés lo apliquen en las aulas. Bueno, vamos a continuar. Entonces, una vez leídos los textos o los 2 párrafos, se nos presenta una pregunta con base en la lectura que acabamos de hacer y nos dice: de acuerdo con la información presentada, ¿cuál de las siguientes proposiciones no se relaciona con los textos? Si este fuera tu examen, por ejemplo, un reactivo de tu examen, lo que vas a hacer es, te están preguntando cuál de las siguientes proposiciones no se relacionan con los textos, tú vas a leer las 4 opciones de respuesta y vas a seleccionar aquella proposición que no se menciona o no se relaciona con los textos. Vamos a ver cuál sería la respuesta correcta. Te invito a que tú, pues, por tu propia cuenta ya hayas identificado la respuesta correcta. El inciso A nos dice: el uso de herramientas tecnológicas facilita el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes. Esto, si tú pusiste atención a la lectura, esto sí lo menciona. El texto nos dice que el uso de herramientas tecnológicas, de los contenidos digitales, facilita el aprendizaje del inglés en los estudiantes. Eso sí lo menciona. La letra B nos dice: el desarrollo del aprendizaje en línea se puede generar en los repositorios y sitios web. Esto nos dice que sí está en el texto, sí está en la lectura. Vamos a seguir. Los contenidos digitales son de utilidad para fomentar la autonomía en los estudiantes. Eso sí lo menciona. De hecho, lo menciona, si no me equivoco, en el último párrafo. Los contenidos digitales son de utilidad porque fomentan autonomía en los estudiantes. Sí está involucrado en el texto, sí lo dice. Obviamente, la letra D nos dice: las instituciones o empresas no se involucran en la creación y publicación de contenidos digitales. Esto es falso, porque las instituciones o empresas sí se involucran en la creación de publicación de contenidos digitales. Esto nos quiere decir que la proposición que no se relaciona con los textos es la letra D. Así lo marcarías en tu examen 2. Vamos a continuar. Otra pregunta:
De acuerdo con la información presentada, ¿qué se puede concluir con base en los textos? Si tú lees bien esta pregunta, nos dice, ¿qué se puede concluir con base en los textos? Es decir, en toda la lectura. No nos está diciendo del primer párrafo o del segundo, nos está diciendo de toda la lectura en general, ¿qué se puede concluir? Vamos a ver cuál sería la respuesta. La creación de contenidos digitales es de utilidad para los estudiantes en su formación académica y posteriormente laboral. Aquí sería una respuesta incorrecta porque no nos menciona nada de lo laboral. No nos dice nada de lo laboral. Nos dicen que sí es de utilidad en su formación académica, pero no nos dice nada acerca de algo laboral. La letra B. Los sitios web necesitan crear más y constante material educativo en línea para profesores y alumnos. Esto sí lo menciona, pero únicamente lo menciona en el primer párrafo. En el segundo párrafo no hace mención tal cual como en el primer párrafo. Nos están pidiendo, recuerda, la conclusión general de toda la lectura, de los dos párrafos, no de uno solo. La letra C nos dice, los profesores desconocen el uso de los contenidos digitales, por lo que se necesita darles orientación. Esto lo menciona en un párrafo, no en ambos. Nosotros necesitamos la conclusión en general, no de un solo párrafo. Obviamente la letra D sería la respuesta correcta porque nos dice el uso y creación constante de contenidos digitales que se menciona en el primer párrafo para la enseñanza de inglés fomenta la autonomía de manera práctica y eficiente. Esto que acabo de subrayar lo menciona en el segundo párrafo. Entonces, esto sería una conclusión general de la lectura con base en los dos párrafos en los textos. Esa sería la respuesta y tú lo pondrías como tu respuesta en tu hoja de respuestas a la hora de tu examen. Por último, el tema que falta por cubrir en este video sería proposiciones erróneas. Proposiciones erróneas únicamente son aquellos enunciados que exponen una expresión escrita de la cual se puede verificar o asegurar si es verdad o es falso. Únicamente una proposición es una oración, puede ser un texto que nos dice si es verdad o si es falso. Esas son proposiciones erróneas. Vamos a ver un ejemplo de esto. Supongamos que en tu examen se te presenta este pequeño párrafo o este pequeño texto. Tú vas a leer lo que dice. Vamos a leerlo, es bastante corto. Los medios audiovisuales son otros recursos digitales que han demostrado ser un medio eficaz para difundir conocimientos y facilitar el aprendizaje tanto en entornos presenciales como en línea. Los videos educativos ofrecen muchas ventajas, por ejemplo, favorecen el aprendizaje autónomo, permiten desarrollar la creatividad, ayudan a difundir fenómenos de difícil observación, entre otros. Vamos a identificar cuál de estas opciones es la proposición errónea, es decir, es una expresión falsa que no se menciona en el texto. Vamos a ver. Los medios audiovisuales son un medio eficaz para el aprendizaje. No, esto es verdad porque aquí nos dice los medios audiovisuales son un medio eficaz. Entre los recursos digitales se encuentran los medios audiovisuales. Eso es verdad. Entre tantos recursos digitales que existen se encuentran los medios audiovisuales, que también se podría llamar videos educativos, también está englobado. Esto es una proposición verdadera. La letra C nos dice los videos educativos desarrollan la creatividad y la observación. Si tú estás poniendo atención, los videos educativos ofrecen muchas ventajas. Por ejemplo, el aprendizaje autónomo, desarrolla la creatividad y ayuda a difundir fenómenos de difícil observación. Eso es verdad, la letra C. La D, entre los recursos digitales podemos encontrar infografías y ficheros. Esta sería la proposición errónea porque en ninguna parte del texto nos dice que las infografías y los ficheros son recursos digitales. En el texto no lo menciona, por lo tanto es una proposición errónea, es falso. Bueno, para terminar te doy unos consejos para mejorar la comprensión lectora. Si tú eres una persona, un estudiante que está acostumbrado a leer, pues te felicito porque al leer vas a matar dos pájaros de un tiro, vas a mejorar tu comprensión lectora, pero además vas a mejorar tu vocabulario, que ese vocabulario te va a servir para aprender nuevas palabras que te van a servir más adelante, por ejemplo, en estructura de la lengua, siempre del apartado del Ceneval. Entonces te invito a empezar a leer, pero si eres una persona que no lee,
estás a tiempo todavía de empezar a leer. ¿Y qué puedes leer? Toda clase de artículos científicos, de investigación en internet, documentos, puedes leer novelas, libros. Yo, por ejemplo, pues me encantan mucho los libros de Julio Verne. Lee de autora favorito, lee cómics, lee historietas, lee noticias. Empieza a leer, y si tú eres una persona que está acostumbrado a leer, pues continúalo, te va a servir mucho. Otro consejo que yo te doy, porque David, tu amigo soy, es con ayuda de otra persona, pídele que te pregunte con respecto a lo leído. ¿Esto qué quiere decir? Que si tú lees, por ejemplo, un texto que hable de la Segunda Guerra Mundial, una vez que tú lo hayas leído, pídele a un compañero o un familiar que te haga preguntas del texto, y tú lo vas a estar respondiendo para saber cuánto fue tu comprensión lectora con respecto al tema que leíste, que en este caso fue de la Segunda Guerra Mundial. El siguiente punto nos dice: trata de entender de las conclusiones de los textos. Como te dije, si en una lectura hay 2 párrafos, trata de entender cuál sería la conclusión del primer párrafo, cuál sería del segundo. Y si un texto o lectura tiene 7 párrafos, por ejemplo, trata de entender cuál sería la conclusión general de todos esos párrafos. Como te dije, vas a tener título. Si después de haber leído una lectura y no se te da trabajo mencionar o compartir la conclusión general del texto, vas a tener título. En el caso de que una lectura no tenga título, que puede ser algo muy raro de verdad, pero si hay una lectura que no tiene un título, tendrías que leer la lectura más de 2 veces, por ejemplo, para poder sacar una conclusión general de esta lectura. Y por último, mira, practica y practica. Esto engloba todo lo anterior, todo lo que hemos visto en este video. Practica. Si tú eres un estudiante que está acostumbrado a leer, continúa, no lo dejes. Si eres una persona que no está acostumbrado a leer, te invito a que lo hagas, porque a la hora de tu examen te pueden salir lecturas, y lecturas de todo tipo. Así te pueden salir cuentos, fábulas, leyendas, así te pueden salir artículos científicos de investigación cuyo vocabulario es un poco más específico. Por eso, al leer vas a mejorar tu comprensión lectora y vas a adquirir más vocabulario. Esto ha sido todo de mi parte por este tema de hoy de pensamiento analítico. Te invito a que continúes viendo mis videos para más temas relacionados al pensamiento analítico, y posteriormente seguiré subiendo otras áreas del conocimiento del Examen 2 y de otras materias. Por mi parte ha sido todo. Me llamo David. No olvides suscribirte, darle like, activa la campanita para que te avise que ya subí videos, y para que yo me motive a seguir subiendo más material que te va a servir mucho. Me despido nuevamente. Chao, cuídate.